Saludos, mi nombre es Carla María Barca Molina. Yo soy psicóloga, clarinetista, docente y musicoterapeuta. El día de hoy, a solicitud de docentes de diferentes centros educativos artísticos a nivel de educación secundaria y universitaria, he decidido hacer estas pequeñas cápsulas informativas brindando algunos tips acerca de cómo estudiar música en diferentes escenarios. Esta primera cápsula la dedicaré a hacer referencia a lo que es el estudio de música a distancia, entendiendo por esta todos los sistemas educativos que no implican un contacto directo con la persona docente, sino que recae el peso principal sobre la persona que aprende. Entonces, a continuación les brindaré algunos tips que espero sean de su utilidad. Muy bien, empezaré con unos aspectos muy básicos. Esta cápsula, la idea es hacerla corta y que ustedes puedan acceder a estos tips de una forma ágil y precisa. Es importante tener en cuenta cuando trabajamos a nivel de distancia, digamos, con lo que es educación a distancia, leer todos los materiales que nos hayan sido asignados. Esto es principalmente para lo que son los cursos teóricos como apreciación musical, historia de la música, cursos que son teórico-prácticos como por ejemplo lo que es armonía, análisis, contrapunto, ya que sin leer los materiales va a ser muy difícil que podamos hacer los diferentes trabajos o aplicar los diferentes conocimientos. Entonces, aquí la honestidad es lo más importante, es decir, yo tengo que estar seguro o segura de que efectivamente me leí todos los materiales, ya que nadie va a estar pendiente de asegurarse de si yo lo hice o no lo hice. Entonces, por consiguiente, pues es muy importante estar pendiente de que efectivamente yo realicé esta tarea. Seguido del proceso de lectura, es importante buscar crear material de apoyo, el cual es muy variado porque va a depender de la forma en la que usted aprende. Qué sé yo, hay gente que aprende más escuchando, hay gente que le funciona aprender más escribiendo, hay gente que le funciona más viendo, hay gente que le funciona más por color. Entonces es importante elaborar, bueno, yo aquí les brindo algunos tips, como por ejemplo elaborar guías, hacer fichas resumiendo la información. Otros sistemas podrían ser hacer resúmenes, ir creando preguntas, poner post-its en las páginas o en los aspectos donde usted considere que necesita reforzar o que necesita recordar información. También puede hacer glosarios de conceptos como tipo postcard grabados, recordando los conceptos más importantes para que luego los pueda escuchar. Procure también hacer los trabajos en las fechas y periodos que le han sido indicados. Un beneficio y una dificultad al mismo tiempo que tiene la educación a distancia es que nos fijan un plazo, pero no hay entregas cada semana como si fuera una clase presencial. Entonces puede ser que los trabajos queden adentro de 15 días, dentro de 22 días o la semana que sigue, y pues como les mencionaba, nadie va a estar pendiente de que nosotros realmente cumplamos con ese plazo. Por eso es muy importante que una vez que usted ha hecho los dos pasos anteriores, que sería leer los materiales y hacer las fichas o resúmenes, entonces procurar iniciar la elaboración de los trabajos. Para ello también es importante que usted tenga como una especie de agenda, como una guía donde usted pueda verificar cuáles son los trabajos que están más prontos a ser entregados para que inicie por eso. No es que los que quedan más lejos, pues los vamos a hacer más tarde, pero la idea es ir organizando el tiempo de manera tal de darle prioridad a los trabajos que estén a más pronta entrega. Otro aspecto a tener en consideración es preparar las consultas que se tengan acerca de las lecturas. Cuando estudiamos a distancia podemos tener diferentes formas de contacto con nuestras personas docentes, por teléfono, por mensajes de texto, por correo electrónico, por WhatsApp. Son diferentes las vías que tenemos para hacer una consulta, pero es muy importante volver el tiempo productivo y hacer las dinámicas lo más efectivas posibles.
Para hacer una dinámica efectiva, significa que yo debo de ser concreto, concreta a la hora de hacer una pregunta. Eso implica entonces que mientras que usted está leyendo los materiales o también cuando está estudiando la ejecución instrumental, usted vaya haciendo una lista de las preguntas que tiene para su profesor o profesora, porque eso lo que va a generar es que va a volver el tiempo más efectivo, ya que usted va a poder hacer las preguntas de una manera secuenciada y concreta, y así va a recibir una contestación pues lo más precisa posible de parte de su persona docente. También es importante que aprendamos a aprender. Eso significa que no todos siempre nos lo van a dar. Es importante que procuremos o aprendamos a hacer búsquedas de materiales, que podamos ser capaces de preguntarle a otras personas, qué sé yo, compañeros, compañeras, poder hacerles consultas para ir logrando desarrollar estrategias, nuevas formas de aprender. Quienes tengan acceso, por ejemplo, a internet, a libros, es importante también que desarrollemos otra competencia, que es la competencia investigativa. Las habilidades y destrezas que tienen que ver con la capacidad para buscar información, para buscar material que nos ayude a comprender mejor la materia que estamos viendo. Ahora también, si se le brindan lecturas o materiales de apoyo, por favor háganlo, porque esos materiales probablemente su profesor o profesora se los está brindando para ayudarle con la comprensión del tema. Entonces, en la medida de lo posible, pues también hacer esas lecturas agregadas. Por último, en la mayoría de los casos, ya sea que los libros vengan diseñados para estudiar a distancia o como sus docentes actualmente están haciendo, están creando ejercicios de autoevaluación, qué sé yo, por ejemplo, de armonía, de análisis, de solfeo. Entonces es importante que usted los haga. No debemos regirnos por una nota. Si nos dependemos de una nota para hacer la evaluación, significa que estamos perdiendo una parte provechosa del aprendizaje, porque los ejercicios de autoevaluación no tienen nota, pero son los que nos permiten verificar si efectivamente yo comprendí la materia. ¿Qué pasa si yo llego a los ejercicios de autoevaluación de, por ejemplo, de una unidad de armonía o de una unidad de solfeo o de una unidad de historia de la música y no recuerdo absolutamente nada de lo que decía ahí? Bueno, primero tenemos que analizar que tal vez no pusimos la suficiente atención a lo que estábamos leyendo. Y el paso 2 sería jamás volvernos a leer todo, sino ir tratando de hacer los ejercicios de autoevaluación, buscando las respuestas en la unidad, en los materiales que leímos, en los resúmenes que elaboramos, porque eso nos va a permitir ayudarle a nuestro cerebro a que vaya recuperando la información, a que se concentre un poco mejor, a que vaya prestando atención. Un tercer elemento a tomar en cuenta es para el aprendizaje a distancia y lo que tiene que ver con el estudio del instrumento. El aprendizaje instrumental tiene un trabajo cognitivo, o sea, un trabajo que hemos mal llamado de escritorio, que es ese trabajo que podemos hacer exento del instrumento, como por ejemplo solfear las partes, revisar los cambios de tono, revisar las posiciones. Eso significaría que ocupamos marcar partituras, ocupamos escuchar grabaciones. ¿Cuáles grabaciones? No necesariamente las grabaciones de otras personas que han ejecutado esas piezas o ejercicios, sino escuchar las grabaciones, por ejemplo, que nosotros mismos hemos ido generando. También en el caso de cursos que implican el tocar con alguien más, porque, por ejemplo, las clases de repertorio que implican el solista o la solista con pianista acompañante, o en el caso de los cursos de ensamble, de los cursos de música de cámara, es muy importante el poder estudiar las partituras del piano acompañante, estudiar las partituras de los otros instrumentos. Ese es un trabajo que debemos y podemos hacer inclusive sin tener a mano el instrumento. Muchas veces ese es un pecado o un error que cometemos inclusive hasta en la dinámica presencial, y es que perdemos de vista que cuando tocamos con otras personas necesitamos conocer a profundidad lo que los otros instrumentos van ejecutando,
pues es un buen momento para volver esto una práctica diaria y una parte importante de nuestro estudio instrumental. Entonces, para ello podemos pedirle inclusive a los compañeros, compañeras que forman parte de nuestro ensamble de música de cámara, que por favor nos envíen copia de su partitura, que por favor si nos pueden grabar su parte, inclusive para ir escuchando la grabación mientras voy revisando las partituras, qué sé yo, buscar versiones de lo que estamos tocando en la banda, en la orquesta de guitarras, o estamos cantando en el coro, y eso nos permita verificar la información. Ya específicamente en cuanto al estudio práctico del instrumento, o sea, ya al momento de estudiar en práctica, requerimos establecer con la persona docente las metas que vamos a alcanzar semana a semana. Es importante tener claro qué es lo que ocupamos resolver a nivel técnico, a nivel interpretativo, semana a semana. Una vez que nuestra persona docente nos ha definido las metas a alcanzar, entonces usted las organiza por día. No se organice por ejercicios o por compases, sino por logros a nivel de competencias. ¿Eso qué significa? Bueno, que efectivamente ahora a nivel técnico logré mayor velocidad en los dedos, que a nivel técnico logré hacer un cambio de una forma apropiada, que a nivel técnico logré ejecutar una nota que antes no lograba ejecutar. O sea, es establecerse logros que están independientes de la partitura, que ese logro que usted obtiene, eso que usted alcanzó, esa meta que alcanzó, le va a servir para tocar en muchas otras partituras, ensambles, porque si usted lo supedita a ejecutar una cantidad de compases, una cantidad de ejercicios, estamos trabajando por cantidad y no por calidad al momento de ejecutar el instrumento. Es muy importante que usted se autoevalúe. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas el aprendizaje instrumental y la ejecución musical e instrumental es una autoevaluación por siempre. Siempre vamos a tener que estar revisando nuestra técnica, revisando nuestra ejecución, revisando nuestra interpretación, y pues veamos en este momento esto como un punto de oportunidad. ¿Eso qué significa? Bueno, que podemos aprender a autoevaluarnos. ¿Cómo? Grabándose todos los días, escuchando las grabaciones y haciéndose observaciones de qué tenemos que mejorar al día siguiente. Filmarse es muy importante porque ustedes pueden verificar aspectos de postura, si bien un espejo nos ayuda mucho, verificar aspectos de postura, otros elementos nos ayuda al filmarnos, revisar esas filmaciones, esas grabaciones y hacer anotaciones de los aspectos que necesito mejorar. La revisión personal es lo que más le permitirá mejorar, no ahora, sino a futuro. Espero que este pequeño video les sea de mucha utilidad. Espero estarles compartiendo otras pequeñas cápsulas para colaborarles con todo lo que tiene que ver con tips para estudiar a nivel musical en casa. Saludos.